Los exhortos son medios de comunicación que se dan de un tribunal a otro de la misma jerarquía. Estos medios de comunicación deben recibirse en la oficialía de partes común, quien designará el juzgado que habrá de conocer de los mismos, para que provea, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, diligenciándose dentro de los 5 días siguientes. Tanto en los exhortos como en los despachos, no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el juzgado requerido. Los exhortos tienen como propósito encomendar diligencias que deban practicarse fuera del lugar del juicio, precisamente ante el tribunal del lugar en donde deben realizarse. Los exhortos deben contener los siguientes datos: la designación del órgano jurisdiccional exhortante, la del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo el acto procesal solicitado, las actuaciones cuya práctica se intentan y el término o plazo en que habrán de practicarse. Si el exhorto, oficio, despacho o mandamiento se considera de urgente práctica, puede solicitarse a través de telégrafo, teléfono, remisión facsimilar, medios de comunicación o cualquier otro medio bajo la fe del secretario, quien hará constar en su caso la persona con la cual se entendió la comunicación, así como hora de la misma y la solicitud realizada. Los exhortos que se entiendan entre tribunales de la República Mexicana no requieren la legalización de las firmas de los funcionarios que los expidan. Tratándose de exhortos internacionales, deben cursarse en la forma que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados internacionales que el país haya suscrito. Cuando el demandado sea extranjero, las copias de la demanda y de los documentos deben encontrarse redactadas en español con su respectiva traducción a la lengua del país extranjero a costa del interesado, quien debe presentarla en el término que señale el tribunal, pues de no hacerlo así, dejará de remitirse el exhorto en su perjuicio. Lo mismo habrá de practicarse cuando se dé cumplimiento en alguna entidad federativa de un exhorto que provenga del extranjero. Cualquier duda se resolverá según el principio de reciprocidad internacional. El tribunal puede acordar que el exhorto y el despacho se entregue para hacerlo llegar a su destino al interesado que lo solicite en el expediente, quien tiene la obligación de apresurar su diligenciación por el juez exhortado y devolverlo con lo que se practique. El tribunal redactará el exhorto con todas las inserciones respectivas dentro del término de 3 días contados a partir del proveído que ordene su remisión, poniéndolo a disposición del interesado mediante notificación por boletín judicial que se hará en ese mismo plazo, para que a partir del día siguiente se inicie el término que se haya concedido para que sea diligenciado. Al contener el exhorto algún defecto, el interesado debe hacerlo saber al tribunal para efectos de que sea corregido y se le entregue nuevamente para llevarlo ante la autoridad exhortada.
En el contenido del mismo exhorto se podrá señalar a todas aquellas personas que puedan intervenir en su diligenciación. El juez exhortante otorgará plenitud de jurisdicción al exhortado para el cumplimiento del exhorto. Aquella persona a cuya instancia se libre el exhorto quedará obligada a satisfacer todos los gastos económicos que se originen para su cumplimiento. El juez exhortante puede disponer de todo lo que sea necesario para que se practiquen cuantas diligencias se requieran para el desahogo de lo solicitado y que sea devuelto directamente al exhortante. El exhorto debe cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. Al no ocurrir así, se le recordará por cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento a la autoridad exhortada. Pero si a pesar del recordatorio continúa la misma situación, el tribunal exhortante puede ponerlo en conocimiento directo de su superior inmediato para efecto de que adopte las medidas pertinentes a fin de obtener su cumplimiento. Si la persona a quien se le entregó el exhorto para los fines precisados no hace la devolución dentro de los 3 días siguientes al plazo que se le hubiere concedido para su diligenciación, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante, será sancionada con multa y se dejará de desahogar la diligencia por causas imputables a él mismo. Notificar es dar a conocer a las partes el contenido de una resolución jurisdiccional. Los secretarios actuarios deben practicar todas las notificaciones ordenadas en un plazo no mayor de 5 días siguientes a aquel en que reciban el expediente o las actuaciones correspondientes, salvo que el juez o la ley dispongan otra cosa. Existe un registro diario de los expedientes o actuaciones que se entreguen a los actuarios, debiendo recibirlos bajo su firma y devolverlos dentro del plazo señalado. Las notificaciones en el juicio civil se pueden llevar a cabo de la siguiente forma: personalmente, mediante cédula, instructivo o por adhesión, mediante boletín judicial, a través de dictos ostensibles en sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en periódicos donde se autoricen los plazos precisados, a través de correo certificado, telégrafo y cualquier otro medio de comunicación efectivo que dé constancia indubitable de recibido. Y también a través de medios electrónicos. Las partes en su primer escrito o en la primera diligencia judicial que intervengan habrán de designar la casa ubicada en el lugar del juicio para que ahí se les practiquen las notificaciones y las diligencias que sean necesarias. Bajo esos mismos términos, habrán de designar la casa donde deba llevarse a cabo la primera notificación a la persona contra quien promuevan. Si no se señala casa dentro del lugar del juicio, todas las notificaciones habrán de practicarse personalmente por boletín judicial. Las partes deben autorizar para oír notificaciones en su nombre a personas con capacidad legal,
quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que las autoriza. Y en el caso de designar mandatario judicial, este quedará facultado para intervenir en todas las etapas procesales del juicio, incluida la alzada, la ejecución y todas aquellas que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, sin poder sustituir o delegar las mismas en un tercero. Estos mandatarios deben justificar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito donde se les haya autorizado, así como exhibir su cédula profesional o carta de pasante. También deben señalar los datos del registro de su correspondiente cédula profesional, siendo responsables de los daños y perjuicios que causen a sus mandantes. Los mandatarios judiciales pueden renunciar a dicha calidad mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Las partes en el juicio también pueden designar personas autorizadas exclusivamente para escuchar notificaciones e imponerse de los autos, siempre y cuando cuenten con capacidad legal. Cuando no se lleve a cabo nueva designación del inmueble en donde se tengan que practicar diligencias y notificaciones personales, estas seguirán practicándose en el que se hubiere designado anteriormente, y en este caso, el notificador tiene la obligación de practicarlas en ese domicilio. En caso de no existir ese domicilio o de negativa a recibirlos en el señalado, el notificador deberá hacer constar en el expediente esa circunstancia para que al buscado le surtan efectos las notificaciones por boletín judicial. Si el notificador se constituye por segunda ocasión en horas hábiles en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y no encuentra persona alguna con quien entender la diligencia, procederá a notificar por medio de cédula que se fijará en la puerta del domicilio, recabando todos los datos que permitan tener la certeza de que se constituyó en el domicilio correcto. Las partes pueden solicitar que se practiquen notificaciones de carácter personal a través de la vía electrónica, lo que implica autorización expresa en el sentido de que esas notificaciones se tendrán por legalmente practicadas y surtirán sus efectos a través de ese mecanismo. Las partes pueden solicitar la autorización para el acceso a la página electrónica del tribunal proporcionando su nombre de usuario previamente registrado en la base de datos. Será notificado personalmente en el domicilio señalado por las partes al demandado cuando sea emplazado, siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, de diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria. El acuerdo que ordene la absolución de pliego de posiciones o reconocimiento de documentos. La primera resolución que se dicte cuando se deje de actuar por más de 6 meses por cualquier motivo. En casos urgentes.
cualquier tipo de requerimiento a juicio del juez. La sentencia de primera o de segunda instancia que condene al arrendatario de casa-habitación a desocuparla, así como el auto de su ejecución. La diligencia de entrega de un menor de edad, misma que se practicará en el lugar donde reside el requerido. En otros asuntos, como la contestación de la demanda o solicitud de divorcio en materia familiar, quedando obligadas las partes en forma personal o por conducto de sus representantes legales a enterarse de todas las actuaciones que se dicten en el procedimiento a través del boletín judicial. Todas las notificaciones que por disposición legal o del tribunal deban practicarse personalmente deben entenderse con el interesado, su representante legal, mandatario, procurador o autorizado en autos, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y hora en que se entregue. La clase de procedimiento, nombre y apellidos de las partes, juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entregó, levantándose acta de la diligencia a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de la persona con quien se entendió la actuación. Dentro de la primera notificación, el actuario se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia, requiriendo a ésta para que a su vez se identifique. Deberá de asentar su resultado, así como los medios a través de los cuales se cercioró de ser el domicilio del buscado, pudiendo solicitar la exhibición de documentos que así lo acrediten. Habrá de asentar a través de qué signos exteriores del inmueble se cercioró que era el lugar correcto y que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que se hagan al recibir la notificación en cuanto a la relación laboral, de parentesco, negocios, habitación o cualquier otra existente con el interesado. Cuando se trate de una diligencia de embargo, el ejecutor no podrá practicarla cuando por primera ocasión en que la intente no se entienda con el interesado. Deberá dejar citatorio para que lo espere dentro de las horas que se le precisen, que será para después de 6 horas de la del citatorio y entre las 48 horas siguientes. El notificador debe expresar las causas precisas por las que no se pueda practicar la diligencia o notificación, así como las oposiciones, para que el juez imponga la corrección disciplinaria y medida de apremio que considere procedente. Cuando se trate del emplazamiento y no se encuentra el demandado, se le hará la notificación por cédula. Esta se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que habite en el domicilio, después de que el notificador se cerciore de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada, exponiendo en todo caso los medios a través de los cuales se cercioró de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, debe entregarse a la persona con quien se entienda la diligencia copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, y en su caso,
copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido junto con su demanda inicial. Si en el domicilio señalado por el actor no se encuentra el demandado, ni persona alguna que pueda legalmente recibir la notificación, o bien, si se niegan a recibirla, el actuario debe cerciorarse que es el domicilio efectivamente señalado en el procedimiento y fijará en lugar visible un citatorio de emplazamiento, señalándose el motivo de la diligencia, fecha, hora y lugar de la diligencia, la hora hábil del día para que le espere, nombre del promovente, tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y el apercibimiento de que si en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento no se encuentra el demandado, se procederá a la notificación por adhesión, así como la razón o motivo de la notificación, misma que en ningún caso podrá ser menor de 12 horas ni exceder de 3 días hábiles contados a partir del día en que se dio la citación. Tratándose de la segunda diligencia y a pesar del citatorio adherido, si nuevamente el demandado del procedimiento no se encuentra o no exista persona con quien entender la diligencia, se procederá a realizar el emplazamiento por adhesión, que consistirá que el notificador deje adherido en un lugar visible al domicilio del demandado o destinatario del procedimiento las cédulas de notificación con las copias de traslado correspondientes y el instructivo, donde se explique el motivo del emplazamiento por adhesión, conteniendo las características de la cédula de notificación, y dicho emplazamiento o notificación tendrá el carácter de personal. Cuando el notificador se cerciore de que la persona por notificar vive en el lugar y se niega con quien se entiende la notificación a recibir esta, el actuario la hará en el lugar en el que habitualmente trabaje, sin necesidad de que el juez dicte una determinación especial para ello, siempre y cuando exista en el expediente dato del domicilio o lugar en el que habitualmente trabaje o le sean proporcionados por la contraparte y éste lo haga constar así en actuaciones. Si no se conoce el lugar en el que la persona deba notificarse o tenga el principal asiento de sus negocios y en la habitación no se pudiere hacer la notificación, esta se hará en el lugar en donde se encuentre el demandado. En este caso, las notificaciones se firmarán por el notificador y por la persona a quien se hiciere. Si ésta no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, firmarán testigos requeridos al efecto por el actuario y no podrán negarse a hacerlo bajo pena de multa. En caso de ocultamiento del demandado y a petición del actor, previa comprobación de este hecho, el emplazamiento se practicará mediante dictos en los términos de ley. El auto que niegue la petición es apelable en efecto devolutivo de tramitación inmediata. También puede hacerse la notificación en el lugar en donde se encuentre la persona que deba notificarse, cuando el domicilio señalado como el de ésta se encuentre dentro de unidades habitacionales, edificios o condominios en los que se niega al notificador su acceso. El notificador se hará acompañar del interesado en que se realice la notificación su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos,
a efecto de que bajo su responsabilidad identifique plenamente a la persona buscada. La citación de peritos y testigos se hará por conducto de la parte que haya ofrecido esas pruebas y será en su perjuicio la falta de comparecencia de los citados, a quienes no se les volverá a buscar, salvo que el juez disponga de otra cosa. Los testigos, peritos o terceros que no constituyan parte, pueden ser citados por correo certificado o telégrafo y en ambos casos a costa del promovente. Procede la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas. Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignore, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. Los edictos deben publicarse por 3 veces, de 3 en 3 días, en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación 2 días hábiles. Deberá de hacerle saber al demandado que debe presentarse dentro de un término que no será inferior a 15 días ni mayor de 60. También procede la notificación de edictos cuando se trate de inmatricular un inmueble en el registro público de la propiedad para citar a las personas que puedan considerarse perjudicadas de ello. Estos edictos deben publicarse por una sola ocasión en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Judicial, en la Gaceta Oficial de la entidad federativa y en un periódico de los de mayor circulación, fijándose un anuncio de proporciones visibles en la parte externa del inmueble de que se trate. En esa solicitud se debe mencionar el origen de la posesión, el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión, el nombre y domicilio del causaviente, la ubicación precisa del bien con sus medidas y colindancias, y el nombre y domicilio de los colindantes. A la solicitud se acompañarán un plano autorizado y un certificado de no inscripción del inmueble expedido por la autoridad registral. Realizada la publicación, se correrá traslado de ella para que la conteste dentro del término de 15 días hábiles a la persona de quien obtuvo la posesión o su causaviente si fuere conocido. Al Ministerio Público, colindantes y delegado del Registro Agrario Nacional, para que manifieste si el inmueble a inmatricular se encuentra o no afecto al régimen ejidal o comunal, y a la Secretaría de la Función Pública para que exprese si el predio es o no de propiedad federal. El solicitante debe probar su posesión en concepto de dueño a través de los medios legales. Y además por la información de 3 testigos, preferentemente colindantes del inmueble a inmatricular, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio. La primera notificación al promovente de cualquier tipo de procedimiento debe hacerse por boletín judicial, salvo que se disponga otra ley. En todo caso, el tribunal tiene la obligación de notificar personalmente, entregando copia simple o fotostática de la resolución, la segunda y ulteriores notificaciones a los interesados y sus apoderados, procuradores o autorizados, si estos acuden al tribunal o juzgado.
Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se realizan. Si no saben firmar o no quieren hacerlo, lo hará constar el secretario y a toda persona se le dará de inmediato copia simple de la resolución que se le notifique. Cuando las partes, sus autorizados o procuradores, no acudan al tribunal a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el tribunal las mandará publicar en el boletín judicial y esa notificación se dará por hecha, surtiendo sus efectos al día siguiente al de su publicación. Los términos judiciales empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. Tratándose de aquellas realizadas en boletín judicial, el término empieza a correr al día siguiente de aquel en que haya surtido efectos dicha notificación. La ley solo reconoce como términos comunes en los juicios a aquellos que van dirigidos a varias personas que puedan conformar obligaciones solidarias o casos similares como un litisconsorcio pasivo. Y también para las partes que intervengan en el juicio ofreciendo pruebas. En ningún término se deben de contar los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales. En el expediente se hará constar el día en que comenzará a correr el término y en el que deba concluir. Al concluir el término fijado a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió de ejercitarse en el tiempo señalado. Cuando el acto procesal requiera citación de personas que se encuentren fuera del lugar del juicio para que concurran ante el tribunal, se debe fijar un término en el que se aumente al señalado por la ley un día más por cada 200 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. Cuando el demandado reside en el extranjero, el juez ampliará el término del emplazamiento a todo el que considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Cuando no se señale que los términos son individuales, por disposición de la ley, se tendrán por comunes para las partes. Para fijar la duración de los términos, los meses se regulan por el número de días que les correspondan y los días se entenderán de 24 horas naturales. 12. Son los días hábiles para interponer el recurso de apelación contra sentencias definitivas. 8 días para apelar la sentencia interlocutoria o autos de tramitación inmediata. 3 días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o auto de tramitación conjunta con la definitiva. 3 días también para la celebración de juntas, reconocimientos de firmas y exhibición de documentos. Y finalmente, 3 días para todos los demás casos que no estén previstos en la ley. Cuando transcurran 120 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, y no exista promoción que impulse el procedimiento de cualquiera de las partes, operará de pleno derecho la caducidad de la instancia. Y es que la caducidad de la instancia es de orden público
irrenunciable y no puede ser materia de convenio entre las partes. El juez debe declararla de oficio a petición de cualquiera de las partes cuando concurran esas circunstancias. La caducidad extingue el juicio, pero no la acción. Convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, levantándose los embargos preventivos y cautelares. Se exceptúan de la ineficacia las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad pueden ser invocadas en el nuevo juicio si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal. La caducidad de la segunda instancia opera cuando en un lapso de 60 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, ninguna de las partes impulse el procedimiento. Su efecto es dejar firme lo actuado ante el juez de primera instancia. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación, sin promoción alguna de las partes. La caducidad no tiene lugar en juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten de forma independiente. En actuaciones de jurisdicción voluntaria y en los juicios de pensión alimenticia. La caducidad solo se interrumpe por promociones de las partes o actos de las mismas realizados ante la autoridad siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia y sirvan para impulsar el procedimiento. El juez puede suspender el procedimiento y ello interrumpe el término de la caducidad. La suspensión tiene lugar en los siguientes casos: cuando el juez y las partes no puedan actuar por fuerza mayor. En un caso que sea necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. Cuando se pruebe ante el juez en incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra. Si el juez tiene conocimiento de que las partes se encuentran participando en un procedimiento de mediación. Contra la declaración de caducidad, solo procede el recurso de revocación en juicios que no admitan apelación, substanciándose con un escrito de cada parte en que se propongan pruebas y la audiencia de recepción, alegatos y sentencia. Si se da en segunda instancia, procede el recurso de reposición. Al producirse, se condenará en costas al actor, pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en los casos previstos en la ley. Tratándose de costas, por ningún acto judicial se cobrarán, ni aun cuando se actúe con testigos de asistencia o se practiquen diligencias fuera del lugar del juicio. Cada parte es responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva. El pago de los gastos será a cargo del que falte al cumplimiento de la obligación. La condena del pago de costas no comprende la remuneración del abogado patrono ni la del procurador, sino cuando estuvieran legalmente autorizados para ejercer la abogacía. Los abogados extranjeros
no pueden cobrar gastos, sino cuando se encuentren autorizados legalmente para ejercer la abogacía en territorio nacional. Existen dos formas para ser condenado en costas. La primera, a juicio del juez, y la segunda, cuando se proceda con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados al pago de costas el que ninguna prueba rinda para justificar su acción o excepción si se funda en hechos disputados. El que presente documentos falsos o testigos sobornados. El que sea condenado en juicios ejecutivos, hipotecarios, interdictos de retener y recuperar la posesión y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos, la condenación se hará en la primera instancia o en la segunda. El que sea condenado en primera y en segunda instancia, es decir, por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. El que intente acciones que resulten improcedentes por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la misma o haga valer excepciones notoriamente improcedentes. El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites y así lo declarará dicha resolución definitiva. Las costas serán cuantificadas por la parte a cuyo favor se hubieran declarado, substanciándose el incidente respectivo con un escrito en el que se promueva la planilla de liquidación por la parte que haya obtenido dicha prestación, dándose vista a la contraria por el término de 3 días, debiéndose resolver y mandar publicar la resolución en el boletín judicial dentro del término improrrogable de 8 días. El juez debe analizar la cotización que se presente por notarios públicos, abogados, corredores públicos o peritos, y para aprobarla debe comprobar que se apega al arancel respectivo y a las constancias del expediente, y en su caso, solo autorizará la liquidación formulada por lo que resulte de acuerdo a los conceptos señalados. La resolución pronunciada será apelable en el efecto devolutivo de tramitación inmediata.